Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy voy a comenzar a resolver el primer problema de trabajo y energía. Ya directamente voy a empezar a resolver problemas tipo parcial, es decir, que son problemas integradores, porque la verdad que es un tema, ya van a ver, bastante accesible, ¿sí? Entonces mejor que empecemos ya de entrada con problemas tipo parcial. De hecho, este que está acá es de un parcial viejito, ¿sí? Es un problema que está sacado del Tipler y lo tomaron hace unos años atrás. Bueno, el enunciado completo va a estar subido junto con el PDF, ¿sí? Con la captura del enunciado del libro. Acá yo directamente hice ya el bosquejo del problema, lo voy a explicar en qué consiste y vamos a ir resolviendo. Bien, en este problema tenemos, fíjense, una partícula puntual que es la masa m, que parte desde el reposo en un punto A arriba de esta rampa. Fíjense que la rampa en el tramo que es de A a B, ¿sí? De A a B es una rampa lisa, es decir, no hay fuerzas de roce actuando. Mientras que en el tramo que va de B a C, donde ya la superficie se vuelve horizontal, es rugosa, ¿sí? Y finalmente la partícula se detiene en un punto C que está acá indicado. Bien, me dan la altura de 3 metros desde la cual se libera la masa M, me dan la masa, 2 kilogramos, ¿sí? Y me piden que determine la rapidez de la partícula al llegar al punto B, la energía disipada por rozamiento, ya vamos a ver conceptualmente a qué se refiere eso, ¿sí? Que obviamente solo se va a disipar energía por rozamiento en la región donde haya fuerza de roce, que va a ser el tramo de B a C, ¿sí? Ya que aquí es lisa la rampa, y me piden que determine además el coeficiente de roce dinámico de esta superficie rugosa que ahí está. Entonces vamos a comenzar con la resolución del mismo. Vamos con el apartado A. El apartado A me pide encontrar la rapidez en el punto B. ¿Sí, chicos? Ahora bien, tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma consiste en hacer lo siguiente. Si ustedes van a la teoría, chicos, van a recordar que yo les dije que cuando una masa desliza por una superficie, ¿sí? Como es en este caso esta rampa, la normal no realiza trabajo, ¿sí? ¿Para qué hago esa aclaración? Fíjense, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De la masa, vamos a tener que sobre ella, ¿sí? Actúa el peso y la normal, que entre paréntesis es perpendicular a la rampa en cada punto de ella. ¿Sí? Este diagrama de cuerpo libre, chicos, que estoy haciendo, es el diagrama de cuerpo libre correspondiente al tramo AB. ¿Sí? Entonces, peso y normal, no hay ninguna otra fuerza porque la superficie es lisa, entonces no hay fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué pasa acá, chicos? En la primera forma para resolver este apartado, yo voy a recordar algo. Sabemos que el trabajo hecho por la fuerza normal en ese tramo es igual a 0. Eso lo sabemos, lo vimos en teoría, ¿sí? Lo repasan si no se acuerdan, porque n es perpendicular a los desplazamientos chiquititos infinitesimales en cada punto. Entonces ella no hace trabajo. Entonces, fíjense, chicos, que concluyo. Entonces, solo hace trabajo la fuerza conservativa peso. ¿Sí? Y yo les dije un teoremita. Cuando solo hacen trabajo las fuerzas conservativas, ¿sí? O lo que es lo mismo, el trabajo de fuerzas no conservativas, que en este caso sería la normal, es 0, como indicamos acá. Entonces, ¿qué pasa con la energía mecánica? Se conserva. Entonces, la energía mecánica se conserva. ¿Sí? ¿Qué implica eso, chicos? Eso implica entonces que en el tramo AB, la energía mecánica en A, que es el punto acá arriba, es igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Sí?
Lo vamos acá a aclarar. Esto es conservación de la energía mecánica. El teoremita que yo le enseñé en la teoría, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, la energía mecánica no es más que la suma de la energía cinética y la energía potencial. Entonces vamos al punto A y escribamos la expresión para la energía mecánica en el punto A. Será la energía cinética en el punto A más la energía potencial gravitacional en el punto A. ¿Sí? Porque la fuerza conservativa que está actuando sobre ella es el peso, sobre la partícula es el peso, y el peso, también si van a la teoría van a ver que tiene asociada una energía potencial, que es la energía potencial gravitacional. En cambio un resorte tiene asociada otra energía potencial, que es una potencial elástica. ¿Sí? Acá no hay resorte, solo está la Tierra interactuando con la masa, y por lo tanto solo actúa el peso, ¿sí? Solo actúa el peso, y la energía potencial que tiene asociada es la gravitacional. Bien, esta es la energía mecánica en A, lo que está entre paréntesis. Y eso debe ser igual a la energía mecánica en B, que es igual a la energía cinética en B, más la energía potencial gravitacional en el punto B. Yo les dije que siempre, antes de hacer ningún cálculo, cuando trabajen con energías potenciales gravitacionales, deben fijar el nivel de referencia. El nivel de referencia tenía las siguientes propiedades. Tiene que ser siempre horizontal. ¿Qué significa que es siempre horizontal? Quiere decir que es perpendicular al peso siempre. Y está en un nivel arbitrario, se lo pueden dibujar a cualquier altura. Acá por sencillez yo voy a dibujar el nivel de referencia coincidente con la parte correspondiente al tramo BC. O sea, lo voy a dibujar horizontal a este nivel, es decir, que coincida con el tramo BC. Entonces el nivel de referencia es este así. Y lo deben indicar siempre, ¿sí? Lo deben indicar siempre en el parcial. Si usted no indica el nivel de referencia, chicos, ya está anulado totalmente el ejercicio. Así que, por favor, recuerden indicar el nivel de referencia cuando trabajen con energía potencial gravitacional. Yo sé que acá la N no ha salido, pero bueno, ahí en el PDF la van a ver bien. ¿Sí? Es el nivel de referencia. Bien. Ahora, escribamos y particularicemos cada una de estas cuestiones que aparecen aquí en esta ecuación. Entonces, fíjense, chicos. La energía cinética en el punto A es un medio de la masa por la rapidez en el punto A al cuadrado. Pero como la masa me dice el problema aparte del reposo en A, entonces su rapidez, lo vamos a indicar acá si quieren, la rapidez en el punto A, bueno ya lo voy a corregir eso, disculpen ahí, la rapidez en el punto A es igual a 0. ¿Sí? Vamos a indicarlo ahí. La rapidez en el punto A es igual a 0. Eso quiere decir, chicos, que la energía cinética en A es igual a 0 y ya le escribo acá. Ahora bien, más la energía potencial gravitacional en A. La energía potencial gravitacional se calculaba como masa por gravedad, o sea, por G, por la altura a la que está la partícula respecto del nivel de referencia. Fíjense, es una de mis ventajas de haber fijado el nivel de referencia acá. Ellos me decían que la altura esta era 3 metros, entonces yo lo fijo ahí. Ya sé que esa altura de 3 metros es también la altura de la partícula respecto al nivel de referencia. Entonces, esta energía potencial gravitacional será M por G. Y como a mí me gusta trabajar con letra, yo este 3 metros no lo voy a reemplazar todavía por el valor. Le voy a poner IA. I sub A, como diciendo la altura I de la partícula cuando se encuentra en el punto A respecto del nivel de referencia. ¿Sí? Entonces voy a escribir M por G por I sub A. Ya sabemos que I sub A es 3 metros, pero por ahora, como no quiero escribir muchos números, lo dejo ahí. Es importante que se acostumbren a escribir de manera genérica. Después tenemos energía cinética en B. La energía cinética en B, ya saben, por definición será un medio de la masa por la rapidez B al cuadrado. Más la energía potencial gravitacional en B. La energía potencial acá será la masa por G, por la altura que tiene B respecto al nivel de referencia. Pero acá vemos que B coincide con el nivel de referencia, o sea, la altura de B respecto de ese nivel de referencia es 0. Y por lo tanto la energía potencial gravitacional es 0 en el punto B. Listo, entonces fíjense que de acá, chicos, puedo despejar la rapidez B. Me va a quedar la rapidez B es igual a, paso el 2 multiplicando, la masa dividiendo, se van a simplificar, y me va a quedar raíz cuadrada de 2 veces G por I sub A. Resultado importante, fíjense que la rapidez en el punto B es independiente de la masa.
yo sé que ustedes tienen una costumbre, todo en general tiene una costumbre popular de creer que mientras mayor masa, hablan mal y dicen mientras más pesado sea, mayor tiene que ser la rapidez con la que llega acá a la base. Ya ven que es totalmente falso. Es independiente de la masa de la partícula. Esta rapidez va a ser la misma para un granito de azúcar que va cayendo por la rampa o para un elefante que va cuesta abajo, ¿sí? Es lo mismo. Bien, ya tenemos entonces la rapidez B expresada. Ahora la calculemos. Para calcularla, simplemente voy a utilizar los datos del problema. Esto será raíz cuadrada de 2 veces g. A g no lo voy a escribir con el valor, ya saben que es 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, o 9,81, como ustedes quieran, por los 3 metros, que es el valor de I sub A. Entonces, al efectuar ese cálculo, ya les digo porque lo tengo resuelto por aquí, ¿sí? Van a tener entonces ya el valor final correspondiente a la velocidad. Bueno, en este caso, chicos, denme un segundito. Acá está. Parece que me demoré porque no lo encontraba. Es 7,6 metros sobre segundo. Esa es la rapidez B y ya tenemos resuelta la primera parte de nuestro problema. Vamos a hacer el apartado B ahora. El apartado B me pide tan solo determinar la energía disipada por rozamiento. Hago una aclaración. En el tramo AB no hay disipación de la energía mecánica. Por el contrario, vimos acá que la energía mecánica en el tramo AB se conservaba. La energía mecánica en A era igual a la energía mecánica en B. Entonces, si hay disipación de energía mecánica, esa disipación solo puede ocurrir en el tramo BC, que es donde actúa la fuerza de roce dinámica, que de acuerdo a lo que vimos en teoría, es una fuerza disipativa en este contexto, es decir, una fuerza que produce una disminución de la energía mecánica. Ya vamos a ver por qué produce una disminución. No hace falta que eso usted lo sepa de antemano, la matemática sola le va a decir todas esas conclusiones que yo les estoy diciendo, ¿sí? Pero yo lo aclaro para que ustedes tengan una idea más conceptual del problema y no se limiten solo a aplicar fórmulas hablando mal y pronto. ¿Sí? Entonces, repito una vez más, me pide la energía disipada por rozamiento. Yo sé que en el tramo AB no puede haber disipación de la energía mecánica porque, por el contrario, ahí la energía mecánica se conserva, ya que no hay fuerzas no conservativas haciendo trabajo. Pero en el tramo BC sí va a haber una fuerza no conservativa que va a ser la fuerza de roce dinámica. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a razonar lo siguiente. Fíjense acá. En el tramo BC, ¿sí? Cuando yo trabaje, lo vamos a indicar con palabra, ¿sí? Solo se disipa energía, ¿sí? Solo se disipa energía en el tramo BC, ¿sí? Punto y seguido. Allí, la energía mecánica, vamos a expresarlo así con palabras bien en criollo, vamos a decir pasa, entre comillas, parcialmente como energía interna de la masa y la superficie. ¿Sí? Cuando yo digo pasa, quiere decir que en verdad lo que ocurrió es que la energía mecánica se convirtió, hubo una disminución de energía mecánica y la parte que disminuyó se transformó o pasó como energía interna de la masa y la superficie. ¿Qué es la energía interna, chicos? Es la que está asociada a los incrementos de temperatura. Cuando ustedes friccionan o frotan algo, van a notar que esa superficie se calienta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Parte de la energía mecánica que traía la mano, por ejemplo, cuando ustedes la frotan, ¿sí? Pasa como energía interna para la yema de los dedos de la mano que está friccionando y también para sobre la otra mano sobre la cual se está friccionando, ¿sí? Es decir, se presenta un calentamiento, ¿sí? Un aumento de temperatura de las dos superficies que están, en este caso, en contacto. Ahora bien,
No me interesa tanto que lo sepan eso. Energía interna es un tema de física 2, ¿sí? Lo vamos a ver en física 1 en la parte sistema de partículas, pero a su asociación con la temperatura y todo eso lo van a ver en la última parte de física 2, que es termodinámica, ¿sí? Por ahora solo me interesa que entiendan que la energía disipada por rozamiento se transfiere como energía interna, lo cual quiere decir un incremento de la temperatura, ¿sí? de la superficie que están en contacto. Bien, ahora veamos lo siguiente. ¿Cómo resolvemos esto? Fíjense, ustedes saben que el trabajo, ¿sí? es un mecanismo de transferencia de energía, ¿sí? Entonces, cuando la fuerza de roce hace trabajo, ese trabajo es efectivamente un mecanismo de transferencia de energía que me permite transferir la energía mecánica de mi sistema como energía interna del mismo, es decir, traduciéndose en un incremento de temperatura de las partes interactuantes. En otras palabras, chicos, la energía disipada no es otra cosa que el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámico, ya que este trabajo de aquí es el mecanismo de transferencia de energía, ¿sí? Es el mecanismo de transferencia de energía que me permite ir desde energía mecánica, que era como estaba toda la energía inicialmente, a convertir parcialmente esa energía mecánica en energía interna que se traduce en un incremento de temperatura. Bueno, entonces, si yo encuentro el trabajo de la fuerza de roce dinámica, habré encontrado la energía disipada. ¿Cómo hacemos eso? Hay un teoremita que tiene validez siempre, que dice el trabajo neto, y en este caso vamos del tramo BC, ¿sí? es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Esto es, la energía cinética al final, que es en C, menos la energía cinética al final, que es en B. Pero si ustedes recuerdan el enunciado de Lolem, al final la partícula quedaba en reposo. O sea que la energía cinética en C es igual a 0, porque el cuerpo se detiene totalmente y por lo tanto su rapidez en el punto C es 0. Entonces me quedará esto, el negativo de la energía cinética en B. Entonces fíjense, tenemos que el trabajo neto hecho desde B hasta C en ese tramo, porque recuerden que solo en ese tramo existe la disipación de energía mecánica, porque solo en ese tramo hace trabajo la fuerza de roce y ese trabajo el mecanismo de transferencia que me lleva la energía mecánica a energía interna, ¿sí? que es la energía de calentamiento, digamos. ¿Sí? Entonces el trabajo neto de BC, ya saben ustedes qué es. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos debido a todas las fuerzas que actúan sobre la partícula en ese tramo BC. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula en ese tramo? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, chicos, para las partículas en ese tramo, lo vamos a hacer acá. Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Esto es en el tramo BC. Vamos a dibujarlo así grande. Las fuerzas que ustedes tienen son el peso, la normal, ¿sí? de la superficie. Yo no lo estoy dibujando de nuevo, pero ya saben que acá se mueve horizontalmente en el tramo BC sobre la superficie rugosa. Y como justamente la superficie rugosa y la partícula se mueve hacia la derecha, vendrá la fuerza de roce dinámica hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento relativo entre la superficie. Es el diagrama de cuerpo libre correspondiente al tramo BC. Y ahora, chicos, simplemente para que quede claro y sea más didáctico una explicación que voy a hacer, voy a dibujar el vector de desplazamiento acá abajo. Como la partícula se mueve hacia la derecha, es decir, está desplazando hacia la derecha, el vector de desplazamiento será este así. Lo voy a llamar delta dr BC. ¿Sí? El desplazamiento durante el tramo BC. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Ya van a ver ahora. El trabajo neto, chicos, dijimos que la suma de los trabajos debido a toda la fuerza. Esto va a ser el trabajo hecho por la fuerza P, o sea, el peso, más el trabajo hecho por la fuerza normal, N, más el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica. ¿Sí, chicos? Y esto es igual, de acuerdo a lo que habíamos obtenido acá anteriormente, al negativo de la energía cinética en el punto B. Ahora bien, acá van a entender por qué yo hice este diagramita de cuerpo libre. Fíjense, el desplazamiento es horizontal y hacia la derecha, mientras el peso y la normal son verticales. Eso quiere decir que la normal y el peso son perpendiculares al vector de desplazamiento. Entonces, como el peso
y la normal son constante, puedo utilizar esta ecuación. Peso escalar delta de R BC más normal escalar delta de R BC más, y ya que estamos, vamos a escribir también la expresión para el trabajo de la fuerza de roce dinámica, que es fuerza de roce dinámica producto escalar delta de R BC igual al negativo de la energía cinética en B. ¿Por qué puedo escribir estas expresiones? Si ustedes van a la teoría, van a ver que siempre que una fuerza sea constante, puedo escribir el trabajo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento que experimenta. Repito una vez más, siempre que una fuerza sea constante, puedo escribir su trabajo como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, como todo de la fuerza, el peso, la norma y la fuerza dinámica acá son constantes, ¿sí? Cuando digo constante quiere decir en módulo, en dirección y en sentido, las tres características tienen que permanecer constantes. Y al aplicar esta ecuación vemos lo siguiente. El peso es perpendicular al vector de desplazamiento. Fíjense que el vector de desplazamiento no forma parte del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo simplemente lo puse a modo didáctico, pero no forma parte del diagrama de cuerpo libre. Entonces fíjense, el peso y el desplazamiento son perpendiculares. De álgebra ustedes saben que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Lo mismo para la normal y el desplazamiento, son perpendiculares. Entonces este producto escalar es igual a 0. ¿Sí? Si quieren lo indicamos acá. Pues n es perpendicular al vector de desplazamiento BC y P es perpendicular al vector de desplazamiento BC. Entonces fíjense cómo se me reduce esa ecuación. Tenemos que el trabajo de la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Esta formulita acá la escribí simplemente para que ustedes vean cómo quedaba. Pero no la voy a usar, pues simplemente quiero despejar el trabajo de fuerza de roce dinámica. Porque si yo despejo este trabajo, ya tengo, de acuerdo a esta ecuacióncita, la energía disipada, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces tenemos trabajo de fuerza de roce dinámica, porque este término y este término se me anulan, es igual a 0. Entonces el trabajo de fuerza de roce dinámica es igual a directamente el negativo de la energía cinética en B. Esto es menos un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Y ya tenemos la masa, que era 2,0 kilogramos. Y ya tenemos la rapidez en B, ¿sí? Donde esa rapidez en B la habíamos calculado con anterioridad, era 7,6 metros por segundo. ¿Sí? 7,6 metros por segundo. Al hacer ese cálculo, chico, le va a quedar menos 59 joules. Es decir, el trabajo de la fuerza de roce dinámica es menos 59 joules. Recuerden que la energía se mide en joules. Y como el trabajo de la fuerza de roce dinámica es la energía disipada, entonces tenemos que la energía disipada es igual a menos 59 joules. También le hago una aclaración, observación. Si ustedes van a la teoría, en el tramo BC, ustedes saben que el trabajo de fuerzas no conservativas es siempre igual al cambio de energía mecánica. Es un teoremita que le enseñé en la teoría, ¿sí? En este caso, el trabajo de fuerza no conservativa, la única fuerza no conservativa que hace trabajo es la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Porque la normal, que otra fuerza no conservativa, no está haciendo trabajo, porque es perpendicular al vector de desplazamiento. Entonces, en este caso, esta va a ser igual al trabajo de la fuerza de roce dinámica. Entonces, lo que les quiero mostrar es que, en definitiva, el trabajo de fuerza de roce dinámica, de acuerdo a ese teoremita, es igual al cambio de energía mecánica del sistema, ¿sí? Entonces, lo que cambió la energía mecánica, ¿sí? O sea, la diferencia entre la energía mecánica final y la energía mecánica al inicio, y no queda otra, tiene que ser la energía que se disipó. Entonces, esta que está acá es la energía disipada. Es otra forma de justificar lo que yo les dije al inicio, ¿sí? Viéndolo con este teoremita.
Trabajo fuerza no conservativa igual al cambio de energía mecánica. Solo ese trabajo, la fuerza roce dinámica del lado de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Entonces el trabajo fuerza roce dinámica es directamente el trabajo fuerza no conservativa. Es igual al cambio de energía mecánica. Y acá viene un simple razonamiento. Bueno, el cambio de energía mecánica es la energía mecánica al final menos la energía mecánica que había al inicio. Entonces, esa diferencia entre la energía mecánica que hay al final y la que hay al inicio, ¿sí?, tiene que ser la energía que se disipó, ¿sí?, y se transfirió como energía interna de las dos superficies que están en rozamiento, que es la superficie de la mesa en la que se mueve esta partícula y la superficie de la partícula en sí. Entonces, el trabajo fuerza aerodinámica igual al cambio de energía mecánica, y eso es lo mismo que hablar de la energía disipada. Es otra forma de justificar, ¿sí?, lo que yo le expliqué al inicio. Bien, ya tenemos entonces, chicos, hecho el apartado B. Solo nos queda desarrollar y resolver el apartado C. El apartado C, ¿sí?, me pide determinar el coeficiente de roce dinámico que hay en el tramo BC. Bueno, para hacerlo hay varias formitas, digamos, de plantearlo al ejercicio. Para mí, la más sencilla acá sería utilizar simplemente los resultados que ya obtuvimos antes. O sea, yo sabía, chicos, del apartado B, que el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica, ¿sí?, el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica era el negativo de la energía cinética en B. Eso era algo que nosotros habíamos calculado o demostrado anteriormente. Fíjense, acá está. Trabajo de la fuerza de roce dinámica, ¿sí?, aquí está, es este de acá, es igual al negativo de la energía cinética en B. O aquí escrito de forma explícita, trabajo de fuerza de roce dinámica es el negativo de la energía cinética en B, que es un medio de la masa por la rápida en B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que tengo esa expresión que la obtuvimos en el apartado B. ¿Sí? La voy a indicar acá por las dudas. Obtuvimos esto en el apartado B. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí voy a utilizar la formulita. Ya claro. Como el vector fuerza de roce dinámica es constante, entonces puedo utilizar la ecuación siguiente. El trabajo de fuerza de roce dinámica es igual al producto escalar de la fuerza de roce dinámica por el vector desplazamiento en el tramo BC. Y eso es igual al negativo de la energía cinética en B. Entonces fíjense, chicos, acá viene el uso del diagrama de cuerpo libre que yo hice acá. Fíjense, el vector de desplazamiento es hacia la derecha y el vector fuerza de roce dinámica es hacia la izquierda. O sea que forman un ángulo de 180 grados entre sí. ¿Estamos? Entonces, como forman un ángulo de 180 grados entre sí, el producto escalar este que está aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. El producto de los módulos es módulo de fuerza de roce dinámica por el módulo del desplazamiento BC, ¿sí?, por el coseno de 180 grados. ¿Sí? Esto es igual al negativo de la energía cinética en B. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Ahora bien, fíjense esto. El trabajo, ¿sí?, el trabajo de la fuerza de roce dinámica, ya sabíamos también que lo podemos calcular entonces como el producto de los módulos que aquí aparecen, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, ¿sí?, vamos a hacer acá la aclaración. Si ustedes tomasen la suma de fuerza en I, yo la voy a volver a hacer acá, ¿sí? Ustedes van a tener el peso, voy a volver a dibujar el diagrama del cuerpo libre, y la fuerza de roce dinámica hacia la izquierda. Y ya que estamos, para que ustedes vean de dónde sale el coseno de 180, voy a volver a dibujar el vector de desplazamiento acá. ¿Sí, chicos? Si ustedes hacen la suma de fuerza en I, ¿sí?, consideran, por ejemplo, un sistema inercial de referencia de esta forma, y hacen la suma de fuerza en I, van a tener que la normal
menos el peso, que es m por g, es igual a 0. Entonces esto quiere decir que la normal es igual a m por g, ¿sí? Y entonces, eso quiere decir que el módulo de la fuerza de roce dinámico, que es igual a mu dinámico por la normal, no es otra cosa más que escribir mu dinámico por m y por g. ¿Sí, chicos? Ya tenemos entonces una expresión acá para el módulo de la fuerza de roce dinámica. Ahora bien, fíjense cómo vamos a resolver. Al módulo de la fuerza de roce dinámica lo voy a escribir según esta expresión que está aquí. Esto es mu dinámico por m por g. El módulo del vector de desplazamiento es un dato, chicos. ¿Sí? Es 9 metros, es lo que tarda en detenerse. Pero esa es la longitud del tramo BC. Está en el enunciado. Pero por ahora, para no escribir con número, voy a seguir escribiendo de esta forma. Y el coseno de 180 ya saben que es menos 1. Esto es igual al negativo de la energía cinética en B, que es un medio de la masa por la rapidez B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, chicos, despejando de ahí mi incógnita del mu dinámico. La despejemos. Esto va a ser mu dinámico es igual a... Fíjense qué va a pasar con las masas. Con las masas en cada término se van a cancelar. ¿Sí? Las masas en cada término se van a cancelar. Puedo cancelar ahí, ahí. ¿Sí? El signo menos menos 1, se va con este de aquí. ¿Sí? Entonces me va a quedar que el mu dinámico es igual a la rapidez b al cuadrado, que está aquí, ¿sí? Sobre 2 veces g por el módulo del desplazamiento bc. ¿Sí? Este 2 es el que sigue ahí. El g lo pasé dividiendo y el módulo del desplazamiento lo pasé dividiendo. Cuando yo reemplace con mis valores, recuerden que ya tenía la rapidez b calculada desde antes. ¿Sí? La rapidez b la habíamos calculado en el apartado A, creo. 7,6 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado. Dividido en 2 veces g por el módulo del desplazamiento, que como les dije es 9 metros. Es un dato. Entonces, chicos, les quedará que el coeficiente de roce dinámico en este tipo de movimiento es de 0,33. Y yo sé que está bien, porque recuerden que el coeficiente de roce dinámico siempre tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Bueno, chicos, con eso ya está terminado totalmente el problema. ¿Sí? Un problema bastante sencillo. Por favor, cualquier duda que tengan me preguntan. Sí es importante, y voy a recalcar una vez más, que entiendan por favor el tema de los ángulos entre vectores a la hora de calcular el trabajo. ¿Sí? Recuerden que, voy a usar una hojita que tengo aquí, si los vectores tienen, por ejemplo, así y así, tengo un vector A y un vector B de esta forma, el ángulo que forman ellos es 0 grados, porque los dos están en la misma dirección y sentido. Pero si son opuestos, o sea, esto es A, por ejemplo, y esto es B, el ángulo que forman ahí es 180 grados. Bueno, este segundo caso es el que está ocurriendo acá con la fuerza de roce dinámica y el desplazamiento. Uno va hacia la derecha, como fuese el vector B acá, y otro va hacia la izquierda, como si fuese el vector A acá. Entonces el ángulo que forman es 180 grados. Por lo tanto, cuando voy a la ecuación para el trabajo, que implica resolver este producto escalar, es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman ellos, que es 180 grados, y eso es menos 1. ¿Sí? Otra aclaración más también que quiero hacer. En este mismo problema, yo usé dos formas distintas de calcular el trabajo hecho por el peso. Al trabajo hecho por el peso, como es conservativo, lo podemos calcular como el negativo del cambio de energía potencial gravitacional. Esto es, la energía potencial gravitacional que hay al inicio menos la energía potencial gravitacional que hay al final. Van a la teoría, ya saben que esta es una formulita, entre comillas, para calcular el trabajo hecho por el peso. Y esto es igual a m por g por la i inicial menos m por g por la i final, donde las alturas inicial y final están medidas respecto al nivel de referencia. Pero hay otra forma más de calcular el trabajo hecho por el peso. Y es la que yo usé en este problema. ¿Cómo? La fuerza peso es constante, chicos. Entonces automáticamente cumplo la hipótesis del teoremita ese que yo le expliqué en la teoría, que dice que cuando una fuerza es constante, el trabajo hecho por esa fuerza es directamente la fuerza, que en este caso es el peso, multiplicada escalarmente por el vector de desplazamiento. Bueno, esa es la expresión
que yo utilicé acá, como el vector peso y el vector desplazamiento eran perpendiculares, entonces esto se hace igual a 0 y no hacían trabajo. ¿Había otra forma de calcularlo? Sí, como les dije, la primera que enseñé, que es con el cambio de energía potencial. Fíjense, si este es el nivel de referencia, ¿sí? Y este es el trámite BC, que acuérdense que coincidía con el nivel de referencia. Yo el nivel de referencia de gusto lo había puesto en la parte baja, ¿sí? Entonces el tramo BC coincidía con el nivel de referencia. Fíjense, si yo acá tengo la partícula sobre la cual actúa el peso, la normal, y en este trámite también actuaba la fuerza roce dinámica, fíjense qué va a pasar cuando yo use la segunda forma, o mejor dicho la primera, de calcular el trabajo del peso que usando energía potencial. Voy a tener que esto es m por g por la altura en el punto B, que en este caso es 0, porque ese también es el nivel de referencia, menos m por g por la altura en el punto C, que es la energía potencial al final, que también es 0, porque el punto C está sobre el mismo nivel de referencia. Entonces esto me queda 0 menos 0 igual a 0, y obtengo exactamente lo mismo, ¿sí?, que si hubiese hecho el producto escalar P escalar delta dr BC. Bueno, esas son simplemente las aclaraciones para mostrarles que hay formas diferentes de trabajar, pero todas tienen que llevar al mismo resultado. Bueno chicos, cualquier consulta, por favor, me avisa.